Pues con permiso voy a quitarme la chaqueta. Pues lo había pensado antes y no lo hice. Y ahora, aunque estos focos LED no dan tanta calor que los halógenos que habían antes, pero sigue sintiéndose un poquito más. Muy bien, pues seguimos con nuestra serie y espero que estéis, al igual que yo, pues pudiendo aprender también más de lo que Dios nos da, lo que Dios nos dice. Yael, que te vaya bien. No te tengo envidia hoy. Dice, qué bien, me toca la guardería. Nah, es broma. Sí que es un buen tiempo de experiencia, de curtimiento. A saber cómo va. Pues hoy vamos a estar mirando un poquito acerca del mensaje que encontramos de Jesús en los profetas. Y obviamente es un tema que da de sí para mucho tiempo. Intentaré resumirlo cuanto antes, pero vamos a estar mirando algunas de las profecías y cómo se cumplen, y espero que sea de bendición. Pero antes de nada vamos a entregar este tiempo al Señor, como siempre lo hacemos, y pedir que Él nos guarde y nos guíe. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este día y te damos gracias, Padre, por una vez más que podemos juntarnos aquí en este lugar, un grupo de tus hijos, y poder encontrarnos contigo, Señor, juntos en comunión. Te doy gracias, Padre, por los vínculos que podemos tener en amor los unos por los otros, y te doy gracias, Padre, por el tiempo de compañerismo que podemos pasar en este local, Señor. Te doy gracias por la edificación que recibimos y te quiero pedir, Padre, que tú nos hagas humildes los unos con los otros, nos hagas darnos cuenta de que no somos nadie y que podamos disfrutar, Señor, de la comunión los unos con los otros sin pretensiones. Quiero pedirte que ahora bendigas este tiempo alrededor de tu palabra. Te doy gracias por la palabra escrita que podemos estudiar, escudriñar y analizar. Te quiero pedir que ahora bendigas este tiempo y nos ayudes a poder entender un poquito mejor el tema de Jesús y los profetas. Quiero pedirte que ahora bendigas este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues ya hemos estado mirando unos cuantos domingos encontrando a Jesús en el Antiguo Testamento. Y hemos ido ya, pues no me acuerdo exactamente cuántos domingos, pero ya he perdido la cuenta. Me suele pasar esto. Creo que son alrededor de unos 4 o 5, ¿vale? Pero no sé cuántos de vosotros habéis visto el interior de un tren. No digo del interior de un tren como si vas en Rodalías y te metes en el tren y te sientas, sino del motor. Si fueras a desmontar un tren, el motor de un tren grande, no sé cuántos de vosotros entenderíais. Tenemos hoy a Sergio aquí y seguro que él no tendría ningún problema de poder coger y decir, mira, esto es esto y esto es lo otro, y esta pieza tienes que cambiarla ya porque ya está a punto de descacharrar. Pero si eres como yo, que a mí las palabras sabias de Sergio son: no toques el coche, no lo hagas, no toques nada. Esas son sus palabras literales. Pero cuando alguien abre algo así complicado como es un tren, por ejemplo, la gran mayoría de nosotros nos quedaríamos perplejos y sabríamos, sí, mira, ese es el botón de encendido, ¿verdad? Quizás no, depende de qué edad del tren. La cosa es que si tú tienes una guía, te ayuda, ¿verdad? ¿Sí o no? Si tienes una guía, tú puedes decir, mira, aquí pone que es botón de encendido. Y tú muy ilustremente dices, es un botón de encendido. ¿Sí o no? ¿Has hecho eso alguna vez o no? ¿Cómo sabías eso? Si te hubieras leído el manual de instrucciones, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros leéis los manuales de instrucciones? Sí, David,
Juan, yo sabía que Juan leía el manual de instrucciones. El Sergio dice que no. Ah, tú sí también. ¿Ves? Quizás, vemos aquí un paralelo, ¿eh? Yo casi nunca leo los manuales de instrucciones. Casi nunca. A menos que se trate de una pieza de mueble de Ikea, ¿vale? Eso sí que es... No abres la caja, que metes la mano, coges el papelito y te sientas a leer eso, ¿vale? Pero el resto de cosas, yo soy más de aventura. Pero si tú tienes una guía de decir, eso es lo que es el tren, así funciona, estos son los botones, esto es el motor, por aquí funciona, pasa este líquido y no metas este otro porque se te va a escacharrar. ¿Qué hace eso? Te simplifica lo que tienes que hacer, ¿verdad? Bien, pues cuando abrimos el motor de los profetas, a veces nos quedamos un poco perplejos, ¿verdad? Y decimos, ¿por dónde lo cojo? ¿Por dónde empieza esto? ¿Qué botón hace qué? Y nos quedamos un poco perplejos porque estamos intentando averiguar cosas que no nos son tan familiares como la historia del nacimiento del Señor Jesús o cuando alimenta a las 5.000 personas. Que eso lo tenemos, pues, oído y lo tenemos asimilado y lo tenemos registrado, aunque hay cosas que todavía no sabemos exactamente lo que quieren decir, pero sí que están más por la mano, ¿vale? Si a mí me das una videocámara, yo sabré encenderte, sabré hacer casi todas las funciones, porque muchas de las videocámaras, perdón, un segundito. Yo hoy estoy... Un montón de las funciones son iguales, pero si me das otro cacharro, quizás no sé cómo funciona. Y nos pasa esto, a mí me pasa esto con los profetas, que dices, ¿por dónde lo cojo? Y requiere, ¿qué requiere? Requiere coger un manual. Y estoy diciendo no literalmente, aunque sí que literalmente a veces te puede ayudar coger una ayuda, pero vas a tener que investigar un poco más, vas a tener que dedicarle un poquito más de tiempo. Pero el primer paso de todos que tenemos que hacer, y vamos a mirar 3 pasos, pero creo que hoy llegaremos a 2 pasos solamente, el primer paso es mirar el motor, que es el mensaje original, qué es lo que está empujando a este profeta a decir lo que está diciendo. Pues, ¿qué significa el mensaje de este profeta para los lectores originales? ¿Qué es lo que les está diciendo a quienes les está escribiendo? Y no estoy diciendo que esa profecía no sea aplicable o no podamos coger una enseñanza de esa, pero hay muchas cosas que no se escribieron directamente a nosotros. De hecho, todas las profecías no se escribieron a nosotros, a la iglesia que está en el Valle de Hebrón de Barcelona. No, pero sí que podemos aprender de ello. Entonces, el primer paso que nos ayuda a entender un poquito mejor los profetas es ver el motor, ver qué es lo que le empuja, hacia quién están dirigidas literalmente esas palabras. Y entonces, 2 preguntas en particular nos ayudan a averiguar la clase de motor o la clase de empuje o de qué forma se está llegando a ese conocimiento. Bien, la primera pregunta es, ¿cuáles son las circunstancias históricas? ¿Vale? Eso es en primer lugar, porque si yo, por ejemplo, digo, quiero comprarme un coche, ¿cuál es la siguiente pregunta? Hay muchas preguntas que puedes hacerte, ¿verdad? ¿Cuánto te quieres gastar? ¿Qué es coche usado nuevo? Si es usado, ¿qué kilometraje quieres? ¿Qué es un cierto tipo de vehículo? Cierto kilometraje. Un montón de cosas, ¿verdad?, que te ayudan a definir tu necesidad. ¿Vale? Pues lo mismo tenemos que hacer con los profetas. Tenemos que ir definiendo, tenemos que ir como si fuera un filtro, ¿verdad? Como si fuera un embudo, ¿vale? Vamos a ir rebajando las cosas para que nos quedemos con el foco. Si miramos toda la historia y estamos diciendo, estamos pensando en el 2014 y esta profecía se escribió 700 años antes de Cristo, tenemos que saber un poquito del contexto histórico de lo que está pasando. Si no, vamos a estar pensando cosas
que quizás no son lo que realmente son en ese texto. Pues debemos preguntarnos cómo los oyentes originales escucharon esa verdad y cómo se lo aplicaron ellos en su vida en ese momento. Y eso nos ayudará un poquito más a poder saber cómo tratar. La segunda pregunta es, ¿qué tipo de escritura es? Porque no todas las profecías están escritas de la misma forma. A la mayoría de los escritos proféticos explican la experiencia del pasado y del presente de Israel en lugar del futuro. Los profetas demuestran a Israel que las profecías divinas dadas con anterioridad, les está diciendo, ¿recordáis que Dios os dijo esto? Pues mira lo que os está pasando, ¿vale? Pues tales mensajes pasados y presentes aún tienen una dimensión futurista en que se demuestran cómo los principios del gobierno de Dios siguen siendo aplicables con su pueblo. En otras ocasiones, los profetas ven más allá del pasado y del presente y ven algo que va a ocurrir en el futuro. A veces lo hacen en términos sencillos, literales, muy claros. Esto lo vamos a ver dentro de nada. En otras ocasiones se comunican en poesía o en canción. A veces usan palabras altamente simbólicas y a menudo que se llama lenguaje apocalíptico, que no estás muy seguro de qué es lo que dice, porque es un contenido simbólico. Ahora, es absolutamente vital distinguir entre los diferentes tipos de escritura. Os doy un ejemplo, ¿vale? Tú quieres estudiar acerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y puedes cogerte una biografía de el presidente de Estados Unidos que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? O puedes cogerte una novela histórica escrita desde el punto de vista de un soldado que estaba en las trincheras, o puedes cogerte canciones de Vera Lynn, por ejemplo, que cantaba durante la guerra y hablaba pues acerca de los amores, desamores, acerca de las pérdidas, y son tres fuentes, pueden ser veraces iguales las tres, pueden ser correctas las tres, pero que te van a transmitir la información de una forma o de otra. Por ejemplo, con la novela no vas a coger cada detalle que te dice y decir, esto es verdad, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una novela. Ahora, no estoy diciendo que en los profetas hayan trozos que no sean verdad, no estoy diciendo eso para nada. Lo que estoy diciendo es que tienes que analizar qué clase de escritura es para poder identificarlo, para poder escudriñar y poder analizarlo correctamente. ¿Qué es lo que estás haciendo? Con un motor. Estás analizando, estás mirando y escudriñando a ver cómo es, para poder aplicar correctamente pues una solución al problema. Debemos reconocer que nuestro acercamiento a la comprensión de los profetas variará según el tipo de escritura que se utilice. Mira, por ejemplo, Miqueas 5.2. ¿Alguien puede leer Miqueas 5.2? Primero hay que encontrar Miqueas. Está entre Salmos y Mateo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vale. ¿Literal o simbólico? ¿Profecía literal o simbólica? Literal, ¿vale? Y tú, Belén Éfrata. Entonces, cuando vinieron los magos de Oriente y llegaron ante Herodes y se reunieron los sabios, dijeron, está escrito que en Belén. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ellos lo sabían y aplicaron ese conocimiento literal a las circunstancias. Ahora, es increíble que ellos dijeran Belén Éfrata sabiendo que ese pasaje hablaba del Mesías. ¿Has pensado eso? Que estos sabios y entendidos no estaban
en Belén, Éfrata. Y se fueron con los magos. Oye, que venimos con vosotros, porque si dice eso, es que el Mesías ha nacido en Belén. Es curioso, ¿eh? ¿Vale? Pero mira en Ezequiel 47:1. Ezequiel 47:1. ¿Alguien puede leerlo? Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. ¿Literal o simbólico? Por ahora simbólico. El lenguaje es ambiguo, no estamos exactamente seguros de qué está hablando. Dice aquí de la casa, es un templo, ¿vale? Tiene en toda la visión, si leyéramos toda la visión, tiene un montón de lenguaje simbólico y está hablando acerca de símbolos después que salen. Debemos interpretar esta profecía de manera simbólica, y cuando el Señor Jesucristo viene y dice: si derribareis este templo, yo lo volveré a edificar, está hablando de su propio cuerpo. Él está diciendo: yo soy el templo. ¿Y os acordáis algo que dijo el Señor Jesús acerca del agua? Que el que creyere en mí, de él correrán ríos de agua viva. Una profecía que se cumple en el Señor Jesucristo. Él es el templo y fluyen de él el agua. Está saliendo de él. Ahora, esto es simplemente dos formas rápidas de decir literal o simbólico, ¿vale? Bien, una vez que sepamos de qué tren estamos hablando, cuál es el motor, cuál es el siguiente paso. Si tu tren funciona correctamente, bueno, no sabes si funciona correctamente, quieres probar el tren. ¿Qué vas a hacer? Ponerlo en marcha. ¿Pero dónde? ¿Cómo? En las vías, ¿verdad? Si vas a probar un tren, lo pruebas en las vías. Si pruebas un coche, lo pruebas en la carretera. Mantén de la carretera si lo estás probando, ¿vale? Si vas a probar un tren, no coges el tren y dices: voy a ponerlo en medio de este campo a ver qué pasa. ¿Verdad? ¿Sí o no? Es que este tren no va bien. Es que, hombre, tienes que ponerlo encima de las vías. ¿Las vías? Sí, claro, los trenes van sobre las vías. En Estados Unidos, supongo que aquí también, ¿vale? Pero tienen camiones que reparan las vías, que se levantan las ruedas de los camiones y bajan para ponerlos encima de las vías. Entonces ves un camión pasar por encima de las vías del tren, pero es un camión, ¿vale? Un pick-up o uno de estos. Y después de repente hace y las ruedas, es muy chulo. Me gustaría tener uno de esos, sería guay. Pero es un vehículo adaptable. Pero si tú tienes un tren, lo pones encima de unas vías. Y esas vías te llevan a un sitio. Y esto es el cumplimiento. ¿Vale? Cuando hablamos de profecías, tenemos que pensar siempre en el cumplimiento. Y a veces esto es lo que nos confunde un poco, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de cumplimiento, ¿vale? Hay diferentes formas que se cumplen las profecías. No todas las profecías se cumplen de la misma forma, ¿vale? Y hoy vamos a mirar rápidamente, no os preocupéis, no va a tardar demasiado esto, pero vamos a mirar diferentes formas que se cumplen estas profecías. ¿Por qué? Porque si tú te montas en el tren que vas hacia Mataró, tú esperas que ese tren te llegue a Mataró, ¿verdad? Pero si tú de repente ves pasar, yo qué sé, Valencia, tú dices: uy, aquí hay un problema, ¿verdad? ¿Te ha pasado eso alguna vez en un tren? Vale, no soy el único. ¿Por qué? Porque te equivocaste,
cogiste el tren equivocado, estabas yendo en la dirección incorrecta, y a veces eso nos puede pasar. El mensaje lo entendemos, pero después a la hora de aplicarlo, a la hora de decir, se cumple aquí, o allí, o en ese otro sitio, o aquí, nos confundimos. Entonces tenemos que estar con mucho cuidado a la hora de decir, esto se cumple en este momento. Digo con mucho cuidado, no estoy diciendo no hacerlo, estoy diciendo con mucho cuidado. Bien, pues debemos elegir el camino correcto si queremos llegar al destino correcto. Bien, pues tenemos el cumplimiento explícito, ¿vale? El cumplimiento explícito, muchos cumplimientos son relativamente fáciles de identificar porque a menudo están precedidos en el Nuevo Testamento con para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Os suenan esas palabras, verdad? Y en el Nuevo Testamento, cuando aparece algo y se dice para que se cumpliese entonces dices, vuelves a Isaías, Jeremías, donde te diga, y dices, esta profecía se cumple en... ¡Wow! Esta te ha costado, ¿eh? ¿Vale? Porque lo dice, ¿vale? Eso está explícito dentro del texto, te lo está diciendo, ¿vale? Esas son las más fáciles. No es una predicción detallada, ¿vale? Específica, emparejada con ese cumplimiento específica, ¿vale? Muchas veces, pues a veces la profecía es un poco más ambigua y el cumplimiento es mucho más específico. Mira Zacarías 9:9. ¿Alguien puede leer Zacarías 9:9? ¿Alguien puede leer Zacarías 9:9? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Entonces, ¿esto se cumple o no se cumple? ¿Y qué tipo de cumplimiento es? Explícito. ¿Por qué? Porque cuando miras en Mateo, capítulo 21, te dice, y Jesús les mandó a 2 discípulos a que fueran a donde había un pollino, y dijo, traerlo, que voy a entrar a Jerusalén. Y es tal cual lo dice la profecía, tal cual lo cumple el Señor Jesús. Y yo creo y se sabe que los que estaban esperando el Mesías, estaban esperando que Él cumpliese profecías de este tipo. Pero ¿hasta qué punto que el Señor Jesús cumplió estas profecías? Es asombroso. Después si tenemos el cumplimiento explícito, tenemos el cumplimiento implícito, ¿vale? Tenemos el explícito, tenemos el implícito. En otras profecías el elemento predictivo es normal, pero el cumplimiento del Nuevo Testamento no hace ninguna conexión con la profecía, ¿vale? O sea, tienes el Nuevo Testamento, pasa algo que se ha profetizado, pero no se te dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta, no se dice en el Nuevo Testamento, pero se está cumpliendo algo del Antiguo Testamento, ¿vale? Por ejemplo, Números 24, del 17 al 20, no hace falta que lo leáis, pero tenemos a nuestro amigo Balaam, que predice que una estrella y un cetro se asociarían con el Mesías. Ahora, cuando aparece la estrella en Belén, no dice para que se cumpliese lo dicho por Balaam, el profeta que montó sobre un burro que hablaba. No dice eso, ¿verdad? No lo dice. Pero ¿hay una estrella asociada con el nacimiento de Jesús? Es una pregunta. ¿Hay una estrella asociada con el nacimiento de Jesús? Muy bien. Todos los despiertos que digan que sí. ¿Hay un cetro asociado con la vida de Jesús? En general,
Y los despiertos dicen, bien. Sí, ¿vale? Pero no te lo dice explícitamente, te lo identifica implícitamente. Bien. Esto se hace explícito más adelante en Apocalipsis. De hecho, Apocalipsis es el libro que implícitamente cumple más profecías del Antiguo Testamento. O sea, que hay más profecías resueltas en el libro de Apocalipsis, pero de forma sin identificarlas en el Antiguo Testamento. ¿Me estáis siguiendo? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, cuando miramos ese libro de Apocalipsis podemos ir haciendo esas conexiones, ¿verdad? Y esos vínculos que están atando esos dos extremos. El Antiguo Testamento por una parte y el libro de Apocalipsis cerrando el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos el cumplimiento explícito, tenemos el cumplimiento implícito. Ahora vamos a por el cumplimiento retrospectivo, ¿vale? En algunos casos, el contenido profético de las palabras originales del Antiguo Testamento se hace evidente solamente a la luz del Nuevo Testamento. Es sólo cuando el cumplimiento se lleva a cabo que la naturaleza profética de lo anterior sale a la luz. Es como si cuando vas al parque de atracciones que te ponen el sello que es invisible y lo pones debajo de la luz ultravioleta y lo ves, ahora no lo ves. Ahora lo ves, ahora no lo ves. Lo mismo, ¿vale? Hay profecías que se dan en el Antiguo Testamento que solamente cuando están a la luz del Nuevo Testamento se ven, que son profecía. Por ejemplo, Mateo 13:35. ¿Alguien nos puede leer Mateo 13:35, por favor? Mateo 13:35. ¿Alguien? Mateo 13:35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vale. La enseñanza de Jesús a las multitudes, cuando él hablaba en parábolas y estaba hablando con la gente, tú no dirías que habría una profecía dedicada a eso. Pero si miras en el Salmo 78, versículo 2, dice: y abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Esto no parece una profecía, ¿vale? Parece que aquí Asaf, que es un mástil de Asaf, está hablando y está diciendo, abriré mi boca en proverbios. Pero no estás pensando, esto es una profecía del Señor Jesús cuando hable. Pero Mateo, ¿vale? Él, sabiendo esas escrituras, ahora dice, ¡oh! Está cumpliendo esa profecía. Que no sabíamos que era una profecía hasta que Jesús empezó a hablar en parábolas. ¿Veis cómo cuando Jesús lo hace, se dan cuenta de que Él está cumpliendo? No es una profecía que dice, y el rey que vendrá a ti hablará en parábolas. No dice eso, sino ya se sabría que es una profecía. Pero esto no parece una profecía. ¿Me explico o no? ¿Vale? Entonces, esto lo llamamos retrospectivo. Parece la luz cuando se enfoca de atrás para adelante, entonces se ve claramente lo que es. Bien. Después tenemos el cumplimiento combinado, cuando se cogen dos profecías y se combinan en una. ¿Os acordáis cuando el Señor Jesús limpió el templo? Dijo unas palabras. Dice, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, una profecía, pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones, otra profecía. Y tienes una profecía, un cumplimiento combinado. Ha cogido dos profecías y las ha combinado en un hecho. Después tenemos un cumplimiento resumen. Ahora, cuatro veces en el Nuevo Testamento hay una cita
que dice algo que sale en el Nuevo Testamento, pero que no se encuentra específicamente en ningún pasaje del Antiguo Testamento. ¿Vale? Lo vuelvo a decir para los que estabais ahí. 4 veces en el Nuevo Testamento sale una referencia a una profecía que no está en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Explícitamente, o sea, tal cual, palabra por palabra, con lo que nos pasa para que se cumpliese lo que he dicho por el profeta. ¿Vale? Entonces, estas se llaman cumplimiento de resumen. ¿Por qué? ¿Vale? Las llaman citas de sustancia, o son resúmenes concisos de la enseñanza de las diversas partes de las Escrituras más antiguas, ¿vale? O sea, el conjunto habla de eso, pero no hay una profecía específica en el Antiguo Testamento, ¿vale? Os doy un ejemplo. En el Nuevo Testamento se habla, en el Antiguo Testamento se habla de que el Mesías que vendría padecería y que vendría de un lugar oscuro y desconocido, ¿vale? Y entonces, en el Nuevo Testamento, esto se traduce a que Jesús era nazareno, ¿vale? Jesús era nazareno, o sea, de Nazaret, y lo dice que es en cumplimiento a lo que decía el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento no sale Nazaret, no sale nada de que el Mesías vendría de Nazaret, pero sí que sale de que vendría de un lugar oscuro y desconocido. Y de hecho es el lugar que comúnmente era señalado como un lugar que no se conocía, era un lugar que era apartado, Nazaret. Entonces, ¿ves ahí cómo se combina? Es un resumen, está haciendo una abreviatura de lo que se dice en el plano general del Antiguo Testamento. Si queréis las 4 citas y estudiarlas en casa, ¿vale? Porque no las vamos a estudiar aquí, pero si las queréis para vosotros hacer vuestra propia investigación, tenemos Mateo 2:23, tenemos Juan 7:38, tenemos Efesios 5:14 y Santiago 4:5. La repito, Mateo 2:23, Juan 7:38, Efesios 5:14 y Santiago 4:5. Ya casi acabamos. Tenemos el cumplimiento individual. Eso es que hay una profecía específica y hay un cumplimiento específico. Por ejemplo, lo que habíamos dicho antes de Belén. Y tú, Belén Éfrata, ¿vale? ¿Qué está diciendo? ¿Dónde va a salir el Mesías? De Belén Éfrata. ¿Y de dónde sale el Mesías? De Belén, ¿vale? Es un cumplimiento individual. Es de donde sale. Pero después tenemos múltiples cumplimientos también. Puede haber un cumplimiento o pueden haber varios cumplimientos. Esto lo tenemos, por ejemplo, con la salvación de los gentiles. ¿Cuándo empezaron a salvarse los gentiles? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo? ¿No había ningún gentil que fuera creyente antes de la muerte de Cristo? Sí, ¿vale? Entonces, cuando habla acerca de que los gentiles creerán, hay un punto que puedes decir, aquí se cumple esta profecía. No, pueden haber varios, ¿vale? Porque dices, por ejemplo, ¿cómo? ¿Vale? Salvación para todos, pero después, por ejemplo, cuando Pedro habla, ¿verdad? Y se convierten 3.000, después se convierten... Hay de todas lenguas, todos tribus... Pero después, si miras en Hechos, hay gente que se está convirtiendo y hay cumplimiento, otro cumplimiento, otro cumplimiento. De hecho, nosotros somos parte de ese cumplimiento. Cuando se convierte una persona, es otra vez ese cumplimiento,
¿Me explico? Entonces tienes varios, múltiples, millones de cumplimientos de esa profecía. ¿Vale? Obviamente se ejemplifica más, Juan, te doy la razón, sé que se ejemplifica más en la primera venida del Señor Jesucristo, ¿vale? Que es donde lo ves más claramente, es más evidente, estoy de acuerdo, ¿vale? Pero sí que más claramente se ve después de la muerte del Señor Jesucristo y se puede apreciar más, pero no podemos decir que se cumple exclusivamente en un punto, ¿vale? Ahora, ¿qué nos indica esto de Jesús? ¿Qué nos dicen las profecías de Jesús? Bueno, Juan nos dice, en el principio era el... ¿Esa palabra verbo qué es? La palabra, cuando digo esa palabra qué es ¿qué palabra en griego? Perdón. Logos, ¿vale? Logos. Ahora, los profetas, o en griego, profetes, eran los que decían ¿qué? Palabras. Ahora, sí que se da en algunas ocasiones que algunos profetas no dicen palabras, hacen acciones, ¿verdad? Y estos son los que están viviendo las profecías, ¿verdad? Ellos están ejemplificando lo que Dios va a hacer. Ahora, quiero que pienses, los profetas están prediciendo, están hablando a. Y cuando viene el Señor Jesucristo es el cumplimiento de la gran mayoría de las profecías, pero Él viene como palabra. Él viene como el logos perfecto. Viene como la revelación de absolutamente todo lo que tú tienes que saber. Ahora, si esto no llena tu corazón, el hecho de pensar de que estos profetas iban hablando y de repente no es que viene una palabra, sino que viene la palabra. Y es viva y anda. Y esa palabra habla. Vemos a Jesús en todos estos profetas entrelazando su nacimiento, su vida, su muerte, crucifixión y su resurrección. Vemos como un tapiz de todo esto con todos los profetas, combinándolos todo en uno para que aparezca Jesús. Ahora, cuando lo piensas eso entonces te da pie a la segunda cosa, que es la dificultad humana para pensar en un trama inteligente. ¿Vale? ¿Alguna vez has visto una película, estoy seguro de ello, que cuando llega el final te hacen ¡plup! y te dan la clave para entender todo lo que ha estado pasando durante todo el resto que has estado... ¿Te ha pasado eso o no? ¿Vale? Dices, anda, y mira cómo lo estaban entrelazando todo y estaban todo construido. Por eso y 2 días después estás, anda, y por eso dijo aquello, porque entonces el otro... ¿Te ha pasado, verdad? Que eso era porque alguien se había pensado muy bien una historia, le había cortado un par de trocitos y se las había dejado para el final. Pero todo estaba enlazado en el centro. El centro es Jesús. Y todos estos profetas edifican y construyen. Y quiero que des un paso para atrás y pienses, ¡qué maravilla de plan! Porque esto no es una persona pensando en su cabecita, en su casa, a ver, ¿qué voy a hacer de historia? No, sino que es Dios en todo el plan de redención. Y con los profetas les coge y obra con ellos. Pero ya hemos visto anteriormente qué es lo que ocurre. Pero con los profetas está obrando en sus palabras y a veces
está haciendo que múltiples veces se cumpla lo que se dice, es increíble. O sea, es para quedarte atónito de la profundidad del conocimiento, del entendimiento, de la planificación divina en todas las profecías. Y finalmente vemos cómo Él revela su identidad a través de esos profetas. Sale a la luz: yo soy de quien se hablaba todo esto. Esto debe hacernos reconocer en nuestras vidas el hecho de que no hay nada que nos deba llevar abajo. Cuando digo llevar abajo, no hay nada que nos deba cargar, porque está todo en manos de Dios. Él sabe cada una de las cosas que te pasan. Si fue capaz de planificar todo esto, Él en tu vida también lo es. Con lo cual, encontrando a Jesús en los profetas, realmente lo que encontramos es a Jesús, nuestra paz. Encontramos reposo para nuestras almas, aunque estén atribuladas, aunque estén ansiosas. Decimos: no, mira esas profecías, cómo se cumplieron, algunas de forma increíblemente detalladas. Yo tengo seguridad en Dios de que Él gobierna mi vida, de que Él cuida mis pasos, de que Él está en control. Y eso es lo que encontramos cuando encontramos a Jesús en los profetas. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuántos tesoros hay por